Buenas tardes amigos, un placer estar acá nuevamente con ustedes. Esta ya es nuestra segunda charla. Ahí veo gente amiga, la veo a Mariel. Hola Mariel, ¿cómo andamos? Así que bueno, un gusto estar acá. Hoy vamos a hacer algo todavía. La última charla yo los amenazaba al doctor Baeza. Hola Edu, ¿cómo va? Ahí te vi. Hay tantos cuadraditos acá que no los puedo ver a todos, así que pido disculpas al que no salude. La charla anterior los habíamos amenazado con que íbamos a hacer cosas de herejía. Bueno, esta charla vamos a ir avanzando aún más y armar más lío mental. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que dijimos la última vez? Si una charla de posgrado no sirve para romper la cabeza, no sirve para nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar el tema de seguros, consumidores, pero enfocados fundamentalmente desde las neurociencias y la inteligencia artificial. ¿Ok? Y esto no es un tema menor, porque la realidad es que tenemos temas que son tremendamente impactantes en el derecho y que muchas veces nosotros lo dejamos pasar. Entonces la cuestión es, che, ¿el derecho debe ir aislado de lo que es la ciencia? Y yo entendería que no. Ya nosotros sabemos que el derecho muchas veces vive atrás de los hechos y tardamos en avanzar. Pero ahora, amigos, esto de neurociencias e inteligencia artificial, no tenemos tiempo de hablar del metaverso, pero es un corte tremendo a todo lo que nosotros conocemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a un poquito de neurociencias, después un poquito de inteligencia artificial, y después, como esto, lo que nos interesa fundamentalmente es que sea práctico, la última parte va a ser la aplicación de las neurociencias, la inteligencia artificial y el Código Civil, por supuesto, a la ley de seguros vigente sin necesidad de ningún tipo de modificación, de manera tal que vos mañana lo vas a poder plantear concretamente en tribunales. ¿Ok? Este es el desafío, esta es la parte disruptiva. ¿Y por qué decimos que es tan importante neurociencias e inteligencia artificial? A ver, amigos, es un tsunami técnico-legal que nos parte al medio, nos guste o no nos guste. Yo doy en la Facultad de Derecho en la UBA, en primer año, Civil 1, y en último año, tutela del asegurado. Y la bolilla 1 coincide. La bolilla 1 de dos materias que no tienen nada que ver entre sí, ¿cuál es? Neurociencias, inteligencia artificial, metaverso y contratos inteligentes, smart contracts. Amigos, ¿por qué? Porque yo no puedo sacar a la calle a alumnos sin que conozcan eso totalmente. No solo eso, para armar lío, esto al que quiera, les digo, si se quiere meter en mi LinkedIn, Waldo Sobrino, ya ahora vamos a sacar una pequeña nota, porque el viernes fuimos uno de los primeros, creo que en Argentina y no sé si del mundo, en tomar examen final oral con GPT-3. Entonces, nuestro examen oral es peripatético, caminando por la Facultad de Derecho. Pero nos llevamos también el iPad. Entonces, al final del examen, con el alumno le hacíamos una pregunta a la inteligencia artificial, al GPT-3. La inteligencia artificial te contestaba. Y el desafío, ¿cuál era? Que el alumno tenía que decirme si lo que estaba diciendo la inteligencia artificial estaba bien o estaba mal y fundamentarlo. Ergo, era una contradicción entre la inteligencia artificial y un alumno. ¿Ok? ¿Y esto por qué lo queremos hacer? Porque, amigos, ya las próximas sentencias van a ser dictadas por inteligencia artificial, algoritmos inteligentes. No te estoy hablando del futuro. El futuro ya llegó. ¿Ok? Entonces, el que no quiera amoldarse a estas nuevas cuestiones, estamos afuera del sistema. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ir explicando de a poquito y van a ver que las compañías de seguros tienen muchas empresas de InsurTech. Para aquellos que no son de Buenos Aires, les contamos que en la capital federal, todo aquello que venga en inglés parece palabra santa. E InsurTech es Insurance Technology, la tecnología de inteligencia artificial aplicada a las compañías de seguros. Como nosotros venimos formateados por el maestro Carlos Berzi, hacemos siempre la contrarrevolución, la manera de pensar distinta. Entonces vamos a utilizar la inteligencia artificial para beneficio de los consumidores de seguros. ¿Ok? Consumidores de seguros
en particular, pero también para todos los consumidores en general. Por tanto, ahí vamos a tener que ver cómo lo vamos a aplicar en la parte práctica. Pero avancemos concretamente. Neurociencias. ¿Y qué son las neurociencias? Y las neurociencias es la ciencia que estudia el cerebro, pero pasa que el cerebro se estudia desde siempre. La diferencia es que hoy lo estudias en vivo y lo puedes estudiar con miles y miles de personas simultáneamente. ¿Ok? Es el primer tema de las neurociencias, que ya vamos a ver cómo lo van a utilizar las empresas frente a los consumidores. ¿Ok? Ya vamos a ver el tema neuromarketing, pero vamos despacio. ¿Qué vamos a ver? El primer tema de neurociencias. Este es fundamental. Un premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que obviamente si era premio Nobel de Economía, su profesión era psicólogo, gana el premio Nobel de Economía. No, igual estás equivocado. Como un psicólogo gana el premio Nobel de Economía? Es como que tengas un ministro de Economía que no sea... No, no. Bueno, es un tema que el tipo... ¿Qué hizo Daniel Kahneman? Desarrolló lo que se llama Sistema 1 y Sistema 2 para la toma de decisiones. Y vamos a ver si lo que nos enseñaron en la facultad es correcto o está totalmente... es una teoría inaplicable. Vamos despacito. Kahneman, premio Nobel de Economía, dice: Sistema 1 para la toma de decisiones es rápido, automático, veloz, emocional. Sistema 1, rápido, automático, veloz, emocional. En cambio, el sistema 2 es lento, meditado, analítico, pensado. Ah, bueno, bien, Waldo. ¿Y cuál es el tema? Sencillo. Daniel Kahneman y la ciencia acreditan que en la toma de decisiones, el 90% de la toma de decisiones es con el sistema 1. Oye. Y entonces tenemos que ver qué dice nuestro nuevo amigo, el Código Civil y Comercial. Y el Código Civil y Comercial, artículo 260, te habla de actos voluntarios. ¿Y qué son los actos voluntarios? Aquellos realizados con discernimiento, intención y libertad. Ah, muy bien. Sí, y estos actos con discernimiento, intención y libertad, ¿qué es el sistema 1 o el sistema 2? Evidentemente es el sistema 2. Ah, ¿y qué dice nuestro Código Civil respecto al sistema 1? Nada. ¿Cómo? Nada. ¿Qué implica esto, amigos? Que el 90% de la toma de decisiones de los ciudadanos de nuestro país no está regulado en el Código Civil. ¿Por qué? Porque el artículo 260, acto voluntario, es solamente para el sistema 2, lento, meditado, analítico, pensado. El artículo 261 es actos involuntarios, que ya es otro mundo. Y en el medio está el 90% de la toma de decisiones. ¿Ok? Por eso es que nosotros, medio en chiste, medio en serio, planteamos la necesidad de que se haga un artículo 260 bis. ¿Y qué sería el artículo 260 bis? Justamente debería regular este 90% de la toma de decisiones, que son los actos automáticos. ¿Por qué? A ver, este sistema 1 es buenísimo. Para muchas cosas es fundamental. A ver, vos hoy te levantaste, te bañaste, desayunaste, tomaste el colectivo, llegaste al estudio, y cuando llegaste ahí dices: oye, estoy acá, ¿cómo llegué acá? Actos todos automáticos que tenemos nosotros. Y eso es muy bueno porque hace que no gastemos energía. Ahora, el problema es si esos actos automáticos se utilizan para la toma de decisiones. Y acá es donde viene el gravísimo problema. Che, si los actos automáticos se toman para la toma de decisiones, la verdad es que el contrato es un acto racional. Y no lo digo yo no soy nadie. Vamos a ver lo que está diciendo la ciencia del siglo XXI, estudiando el cerebro in vivo de las personas. ¿Ok? Pues recordemos, acá creo que somos todos abogados, y nosotros sabemos algo que poca gente sabe, aunque todos lo intuyen, que los abogados somos todos pedantes. Los abogados hablamos de todo, aunque no supiéramos. ¿Ok? Y nosotros hablamos de la mente y todo esto, hacemos leyes en el código, y los que hicieron las leyes, ¿sí sabían mucho de la parte psicológica? No. Pero a pesar de eso se regula. ¿Okay? Ahora viene la ciencia en un momentito, dice: pará. La toma de decisiones de las personas no es como pensaban los romanos, que era todo racional. No, nada que ver. Entonces la cuestión es: ¿y esto cómo lo vamos a analizar? Ahí avancemos un poquito más. Otro premio Nobel de Economía, Richard Thaler, te dice, siguiendo las pautas de Kahneman,
que efectivamente las tomas de decisiones nuestras no son racionales en su gran mayoría. Y los yanquis, yo no me los banco mucho, pero cuando escriben libros a veces te ponen ejemplos sencillos, simples y que te impactan. Y te dice, dígame, Richard Thaler, Premio Nobel de Economía, el sistema 2, cuando uno toma una decisión con el sistema 2, ¿a quién se parece? Y al señor Spock de Viaje a las Estrellas. Ese tipo que era medio robot, medio persona, un cyborg, que tenía una computadora acá y todo lo que hacía y pensaba, lo hacía después de analizarlo profundamente. Sistema 2. Y el sistema 1, Mariel, Francisca, Roberto, el doctor Baeza, yo, fundamentalmente, ¿a quién nos parecemos cuando tomamos decisiones con el sistema 1? Homero Simpson. Y decime si no, ¿cuántas veces que tomamos decisiones realmente no tenemos ni la menor idea de por qué se hace? Y no es que esté mal lo que hacemos nosotros. Recordemos el libro de Nietzsche. Somos humanos, demasiado humanos. Pero es que no somos nosotros los equivocados. Lo que está equivocado es la ley que regula un superhombre, también de Nietzsche, pero que el mismo Nietzsche decía, el superhombre no existe, muchachos, ¿eh? Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. No estamos equivocados nosotros por ser así. Lo que está mal es la ley que presume que somos todos racionales, incluso los consumidores, los más vulnerables. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que plantear. Por eso, uno de los graves problemas que tenemos los abogados es que vivimos en la irrealidad. ¿Por qué? Porque decimos sí, porque nuestro cliente debería haber analizado y pensado todo. ¿Lo hace? No. Ah, culpa de él. ¿Seguro que hay culpa de él? La otra charla creo que habíamos tirado algunas cositas de cómo era el tema de los contratos, qué hacía la gente y todo eso. Y hay algo que es fundamental, tengo por acá, que esto está también analizado por la ciencia actualizada, que habla del sistema para la toma de decisiones WYSIWYG. ¿Qué significa WYSIWYG? En inglés significa what you see, it's all there is. ¿Qué significa esto? Que tomamos la decisión con la puntita del iceberg, con algunas pequeñas cosas sin tener idea de lo que significa todo el contrato. Y si no, pruebas al canto. Varias compañías de seguros te dicen nosotros somos los mejores porque nuestra grúa te transporta 200 kilómetros cuando el auto se te rompe. ¿Ok? Y eso es lo llamativo. ¡Ah, me llama la grúa 200 kilómetros! ¡Compro! ¿Y el resto? ¿Qué dice el resto de las cláusulas? Ah, no tengo ni idea. WYSIWYG, la puntita del iceberg. Ah, me transporta 200 kilómetros. ¿Y el resto, que es lo importante? No tenemos ni idea. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que empezar a analizar y bajar el derecho a la realidad. ¿Está? ¿Por qué? Porque está lo que se llama la heurística, que es la toma de decisiones que hacemos las personas, pero realmente sin darnos cuenta por qué. Y esto de la neurociencia es tan importante que ya hay varios países que están utilizando las neurociencias, aplicándolo a la normativa vigente, incluso a los jueces. ¿Cómo? A los jueces. Claro, ustedes recuerdan que a nosotros cuando íbamos a la facultad nos decía así, el juez es una especie de robot humano que siempre es objetivo, que nunca tiene frío, calor, no se pelea con la esposa, no se pelea en el tránsito, nada. Es así. El juez es un ser humano como nosotros que también tiene problemas. Y decime, ¿y el juez se rige por el tema de las neurociencias? Obvio. Ah, ¿y eso qué significa? Significa que hay ciertos sesgos. Los sesgos son atajos para la toma de decisiones que nosotros creemos que son racionales, pero que en el fondo no lo son. ¿Ok? Y hay algo que se aplica acá, algo que se llama el desayuno de los jueces, que es un estudio hecho en Israel, que es una maravilla, donde se tomaron a varios jueces israelíes de parte penal, tipos probos, honestos, con experiencia, y se analizó cómo resolvían ellos. Y se analizó específicamente el tomo de excarcelaciones o libertades condicionales. Ah, muy bien. ¿Y qué se descubrió? A las 9 de la mañana los jueces otorgaban el 65% de las libertades condicionales. A las 10:30 de la mañana bajaba al 5%. A las 11:30 subía al 65% y a las 12:30 bajaba al 5%. La mayoría de los jueces israelíes.
¿Están locos todos los jueces de Israel? Y la pregunta es, ¿sí? ¿No? ¿Y no? ¿Cuál fue la respuesta científica? Sencillo, por eso se denomina el desayuno de los jueces. El juez cuando llega a las 9 de la mañana, 8:30, a trabajar, le dan los expedientes y el tipo recién toma un matecito, media luna, tranquilo, viene todo despabilado, le dan los expedientes, los analiza y al que correspondía le da libertad condicional, 65%. ¿Pero qué sucede? El sistema 2, que es el que estaba utilizando el juez, te cansa tremendamente, te consume energía a lo pavote. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a caer la energía del juez. Y cuando vos te cae la energía, que decís, a ver, para, tengo que ver un expediente, estoy cansado, estoy podrido, ¿sabe qué? Que se quede adentro. Por eso baja del 65 al 5%. Pero estos son estudios científicos que están haciendo. A mitad de mañana van a tomar un cafecito todos los jueces, charlan, se despejan, que yo, de vuelta cognitivamente están 0 kilómetros, y ahí ¡pum! Para arriba. De vuelta la libertad condicional sube al 65%. 2 horas más tarde, el tipo cansado, se rechaza todo. Fíjate la trascendencia que tiene todo esto. ¿Por qué? Porque en grandes proporciones, la libertad de tu cliente va a depender en qué horario el juez ha tomado tu expediente. Vos fijate lo que estamos hablando. ¿Y esto es una cosa delirante? No, no, en absoluto. Esto es así. ¿Ok? Porque nos pasa a nosotros mismos. Es más, yo cuando tomo examen a los alumnos digo, mire, yo les diría por las neurociencias, presentate entre los primeros. Porque al final de todo, después de 5 horas de tomar oral, estamos todos recontra repodridos. ¿Ok? Y puede salir bien o puede salir muy mal. ¿Por qué? Porque es así el tema. Es más, otro de los que tenemos de los sesgos que hay acá es el sesgo de anclaje. Cuando alguien dice algo, bueno, más o menos tiene que estar por acá el tema para resolverlo. Y se hizo un experimento con jueces alemanes. Se hicieron 2 grupos de jueces alemanes, 10 jueces en cada grupo que no tenían conexión entre sí, y se determinó que un mismo delito se lo pone a los 2 grupos de jueces, para que vean lo que es el sesgo de anclaje o de arrastre. Cuando vos tenés algo, tu decisión gira en derredor de todo esto. Entonces a unos jueces por un delito le dicen, mira, acá el fiscal pidió 10 años. Ah, muy bien. Al otro grupo se le dijo acá, por este delito, el mismo delito, el fiscal pidió 3 años. ¿Cómo fueron las sentencias de los jueces? Donde el fiscal pidió 10 años, los jueces dijeron, vamos a darle sentencia 9 años. Y por el mismo delito, los jueces que estaban al lado, donde el fiscal pidió 3 años, le dieron 2 años de condena. ¿Por qué? Porque esto es la mente, los sesgos, la heurística que tenemos nosotros de tomar decisiones de manera que no es muy racional, pero que no nos damos cuenta. Entonces, esto vos fijate la importancia que tiene para la justicia y con mayor razón para los consumidores. Recuerden, amigos, lo que decía el genial Carlos Berzi, que los consumidores, ustedes, yo, todos, somos títeres estratégicos. ¿Y por qué estratégicos? Porque las empresas necesitan miles y miles de nosotros para cumplir sus objetivos financieros. ¿Y por qué títeres? Porque nos llevan y nos traen como quieren. ¿Ok? Este es el tema que es fundamental. ¿Que se puede utilizar de manera positiva? Sí, por eso lo quiero plantear acá. Porque hay cosas que te pueden servir muchísimo. Por ejemplo, la gente tiene otro de los sesgos, es el sesgo de inercia. Dejemos las cosas como están y avancemos. Total, qué sé yo. No quiero cambiar mucho. Muy bien. ¿Eso se puede lograr para cosas positivas? Sí. ¿Y cómo, Waldo? Y vos fíjate, Argentina pasó a ser uno de los peores países del mundo en el ofrecimiento de donación de órganos, a ser uno de los que está más arriba a nivel mundial de donación de órganos. ¡Wow! ¡Qué buena onda! ¿Y eso cómo lo logramos? ¿Con mucha educación? No. Se logró con lo que Thaler llama nudges. ¿Qué son nudges? Empujoncitos. Son aquellas cosas donde te van empujando para que vos tomes una decisión de lo que más te conviene. Entonces, se hizo la ley Justina para donación de órganos. ¿Y cómo era antes de la ley Justina? Se decía, mire, cuando usabas el registro, por ejemplo, si usted quiere donar órganos, ponga esta cruz. Si usted no pone nada, queda que no ha donado órganos.
Argentina, en el subsuelo nadie donaba órganos porque tenía que poner la crucecita. ¿Ok? Hasta que alguien que estudiaba neurociencia dijo, ¿y si lo hacemos al revés? ¿Cómo? Hagamos al revés a ver qué onda. Entonces dice, mire, por default usted dona órganos. Si no quiere donar órganos, llene esta crucecita. ¡Pum! Para arriba. Argentina es uno de los países con mayor cantidad de donadores de órganos del mundo. ¿Por qué? Por la ley Justina. ¿Por qué? Por tu decisión es un nudge, es un empujoncito, es tomada por default. ¿Ok? Fíjate la importancia que tiene esto para cosas positivas si lo analizamos correctamente. ¿Está? Ahora, bajemos a lo nuestro. Che, ¿y esto cómo aplicará con los consumidores? Adivina. Siempre nosotros supimos en el fondo que la publicidad hacía con nosotros lo que quería. Pero no teníamos los avales científicos para explicar por qué. Ahora lo tenemos muy claro, por ejemplo, con lo que es justamente el neuromarketing. Con el neuromarketing, a ver muchachos, esto que yo, que soy un rudimentario abogado, les estoy comentando, les pregunto, ¿ustedes suponen que las grandes empresas lo conocen? Obviamente, Waldo. Y decime, si las grandes empresas lo conocen, ¿lo utilizarán en su favor? Sin ninguna duda. ¿Ok? Entonces, ¿con esto qué es lo que se hace? A ver, se suele decir en McLean, un científico yanqui, que hay un cerebro triuno. ¿Qué es el cerebro triuno? Ahora, como las tres partes del cerebro. Por una parte está el neocórtex, que es la parte racional. Por otra parte está la parte límbica, que es la parte emocional. Y último está la reptiliana, que es la de supervivencia. Obvio, es decir, que la primera parte del cerebro fue la reptiliana, el del hombre en las cavernas. Luego empezó la parte sentimental, emocional, y último, en los últimos miles de años, recién apareció la parte racional. ¿Ok? Pero son las tres partes que tiene el cerebro para tomar decisiones. Buenísimo. ¿Y esto qué tiene que ver, Waldo? Y la pregunta es, muchachos, ¿cómo creen ustedes que se toman las decisiones de la mayoría de los consumidores? ¿Por la parte racional, como piensa la ley? Por supuesto que no, ni de casualidad, amigos. Las decisiones se toman generalmente por la parte emocional y muchas veces por la parte reptiliana. ¿Ok? Claro, la parte animal. Es que es así la realidad, no es que estemos mal nosotros, lo que está equivocado es la ley. ¿Ok? Y te tiro una onda. La parte reptiliana de supervivencia, que no, bueno, a ver, el hombre de las cavernas, ¿cuál era la idea? Veía algo, era luchar o huir, punto. No hay más vuelta. ¿Por qué? Porque era la supervivencia. Si escucho un ruido ahí, y capaz que es un animal grandotote, ¿qué hago? ¿Peleo o escapo? Dos alternativas. Automática, sistema 1, básico rudimentario. ¿Ok? Y uno de los temas básicos de la parte reptiliana que es la seguridad. Y te voy a hacer una pregunta y te doy 108 oportunidades. ¿Qué parte del comercio del capitalismo actual se basa en temas de seguridad? ¿Te suena seguros? Obvio. Entonces, el neuromarketing de las compañías de seguros apunta generalmente al cerebro límbico y fundamentalmente al reptiliano. Si vos querés la seguridad de tu familia, comprá acá. Uy, sí, es lo que yo quiero. Pum, palo y a la bolsa. Ahora, muy racional es lo que vos hiciste. Y la respuesta es que muchas veces no. ¿Está? Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a analizar. Y vamos a poner casos concretos. ¿Sabes? No vamos a hacer preguntas, pero todos sabemos respuestas. Pregunta, ¿alguno de ustedes conoce un café más horrible y desagradable que el Starbucks? No creo que exista en el mundo. Es horrible por definición. ¿Y cuántos de nosotros seguimos yendo a Starbucks? Un montonazo. Pero Waldo, vos me estás tomando el pelo. Si el café es feo, ¿cómo volvés a Starbucks? Sencillo. La decisión racional sería, no, este es juego paraguas. Y carísimo, bien, Susana. Es juego de paraguas. ¿Y por qué vuelvo? Si racionalmente yo no debería volver. Sencillo. Cerebro triuno, la parte emocional. ¿Cómo la parte emocional? ¿Cuál es la parte emocional? Sencillo. Lo que llaman odotipos. La parte emocional, no solo está la parte que es racional, que es el neocórtex, sino está la parte de sensaciones, la parte olfativa. Y si vos entras a Starbucks, ¿qué es lo primero que sentís?
Pensalo, pensalo. ¿Qué sentís ahí? Un olorcito a café recién molido, como si hubieran venido de Colombia a traerlo para nosotros y ¡wow! ¡Qué café espectacular! Y ese café espectacular tiene que tener después una consecuencia con un café riquísimo. No, pero ¿y por qué tengo un olor riquísimo y un café horrible? Sencillo, amigos, porque hay un señor tirando un spray para que la parte del odotipo, la parte olfativa nuestra, tome la decisión para ir a Starbucks. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Ok? Es decir, ¿uno sabe racionalmente que es horrible? Sí, muy bien. Ahora, ¿y por qué volvemos? Por la parte emocional. En la parte olfativa nos lleva allí. O si no, decime, hamburguesas de Burger King o de muchas de estas cadenas. Ah, muy bien. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Vamos ahí? Sí. Más allá que nos lleven nuestros hijos, nuestros nietos, otro tema aparte. Pero a veces caemos ahí. ¿Por qué? Porque vos entras en esos lugares, ¡wow! Hay un olorcito a lomo de las pampas argentinas cortado expresamente para vos. ¿Y la realidad cuál es? ¿Es así la carne? No, ni de casualidad. Pero ¿qué sucede? Hay un tipo tirando un spray para el odotipo, para que entre al cerebro la parte emocional, donde tomás las decisiones. La mayoría de la toma de decisiones no es racional, sino que es emocional. Es claro, eso no figura en el Código Civil. Otro tema aparte. La olor y vista, claro, necesariamente es así. ¿Se entiende? ¿Esto para qué lo quiero plantear? Para que tengamos muy claro que gran parte de la toma de decisiones que hacemos nosotros, el 90%, no es racional. Ahora la pregunta es, che, y cuando vos tenés un problema con una empresa en general o una compañía de seguros en particular, ¿qué hacen? Te sacan el contrato y dicen, bueno, ahora analicemos racionalmente las pautas. Pará, loco, si vos me trajiste a mí por la parte emocional o por la parte reptiliana, me atraes de esa manera. Después, cuando hay que ver de qué se trata, no podemos ir a la parte racional que nunca se tuvo en cuenta. ¿Se comprende? Esto es lo que tenemos que empezar a reanalizar. A ver, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, claramente uno de los grandes filósofos de la actualidad, dice, hoy se compra un producto sin saber por qué. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña estadística y nadie conteste, solamente internamente. ¿Quién de todos ustedes en los últimos 3 años ha cambiado el teléfono celular? Y la pregunta es, de esto que cambió el teléfono celular, ¿quiénes lo cambiaron porque estaba roto o no funcionaba más? De una manera u otra, además de que te lo hayan robado, ¿no? De una manera u otra, vos terminás cambiando el teléfono celular, que te da más prestaciones que antes, por supuesto, que no, es lo mismo, pero nos llenan la cabeza de manera tal que terminamos, gracias, no. Acá la diosa mi novia me acaba de traer el mate, ¿no? Difícil seguir dando charlas. Entonces, ¿la realidad cuál es? Hacen de nosotros lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren. Entonces, vos fíjate la parte importante que tiene todo esto. Entonces, acá es donde tenemos que empezar a analizar cómo es la cuestión propiamente del neuromarketing. Incluso, después vamos a ver cuando analicemos inteligencia artificial, y espero que no se enojen demasiado mis amigos que trabajan en compañías de seguros, pues les voy a hacer una pregunta desafiante. Che, ¿de verdad que el costo del seguro es decir, la prima es de acuerdo al riesgo que asumen las compañías de seguros? ¿Cómo? La prima que me cobra la compañía de seguros es de acuerdo al riesgo que la compañía de seguros asume. ¿Y qué te dice la doctrina de los países desarrollados? No. ¿Cómo? No. Y acá justamente, fíjate, los que hacen marketing son geniales. Yo cuando sea grande que querría tener muchos amigos de ellos. Viste que ya vamos a ver cuando lleguemos a inteligencia artificial, ahora le vamos a hacer un seguro adaptado a sus necesidades. Ponele. ¿Ok? ¿Y esto va a tener alguna repercusión en nosotros? Sí, por supuesto. Ya te voy spoileando lo que Cathy O'Neill, una de las más grandes científicas, habla de price optimization, la optimización del precio, y price discrimination, la discriminación del precio que de manera irreal y ficticia hace que se le cobre mayor prima a los que menos riesgo tienen.
¿Ok? Por eso lo que tan solo quiero plantear es, amigos, tengamos presente que no es cierto la mayoría de las cosas que nos dicen. ¿Está? Entonces, para ir cerrando, tengamos muy presente que el tema de neurociencias es determinante. ¿Ok? ¿Por qué? Reitero, tomamos decisiones sin pensarlas. Yo creo que les conté que los contratos no se leen, no sé si los dije en la otra charla, ¿se los comenté? Claro, la pregunta es, che, de los 115 que estamos acá, ¿quiénes leyeron el contrato de Zoom que hicimos? ¿Ok? Porque todos hicimos un contrato de Zoom, sí. ¿Y quién lo leyó? Nadie. Y el de Zoom, y el de Facebook, y el de LinkedIn, y el del seguro, y el del banco, y el de la hipoteca. ¿Ok? Entonces se parte de la premisa falsa que los contratos se leen, pero la realidad es que nadie lee nada. Entonces acá es donde tenemos que empezar a replantearnos el derecho, porque partimos de premisas que son falsas. ¿Ok? Después, si tenemos tiempo, vamos a ver lo que es el deber de información, el deber de asesoramiento y el deber de advertencia. Eso, mis amigos, creo... Mariela, contame después si eso ya lo conté o no, porque como estoy viejo me olvido las cosas que ya dije, lo que no dije. Si algo lo repito, por favor, avísenme para que no lo diga dos veces. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a pasar un poquito a inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Stephen Hawking, uno de los más grandes cerebros de los últimos años, dijo, la inteligencia artificial es lo mejor que le puede pasar a la humanidad o lo peor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente ahora vamos a ver las consecuencias que puede llegar a tener. ¿Qué es, a grosso modo, la inteligencia artificial? Son sistemas informáticos que emulan a la inteligencia humana para resolver problemas y hacer predicciones de futuro. ¿Ok? Primera cuestión básica. ¿La inteligencia artificial es inteligente? Y, por supuesto, que no. ¿Cómo? No, la inteligencia artificial no es inteligente. Lo que hace es tomar millones de datos y a través de esos millones de datos sacar conclusiones. ¿Está? Pero no es que piense, busque la causa de todo eso. ¿Ok? Entonces, lo que hace es, a través de Big Data, tomar muchísima información y llegar a conclusiones. Pero no porque haya un razonamiento de análisis específico de la causa y el efecto, sino que analizan millones de datos de información. ¿Ok? Y ahora, esta inteligencia artificial, Waldo, ¿para qué la estás contando en una charla de abogados? ¿Puede tener alguna repercusión en nosotros? La respuesta es por supuesto que sí. Y acá vamos a nombrar a uno de los genios más grandes de Argentina, como es Juan Corbalán. Juan Corbalán es la mezcla de Messi, Maradona y Riquelme. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el tipo, uno de los que más sabe a nivel mundial de inteligencia artificial, que él dice, mira, hay un lado luminoso, un lado oscuro, un lado sorprendente y un lado nefasto. Pero ¿cuál es el lado luminoso? Todos aquellos que tienen auto, apenas entras al auto, ¿qué haces? Pones el Waze. ¿Ok? Porque es la inteligencia artificial que a través de algoritmos te dice cuál es el camino más breve que tenés. Se equivoca, sí, a veces hace desastre, pero más o menos le pega. ¿Ok? Entonces, a través de inteligencia artificial puede hacer predicción de terremotos, detección de enfermedades, cosas realmente muy interesantes. Hasta ahora ya se puede hasta música. ¿Ok? Entonces, hay cosas que se pueden llegar a ser sumamente interesantes. También tiene un lado oscuro. Aquellos que tienen más de 50 años, imagino que cuando fueron a la facultad le enseñaron conceptos que hoy suenan bastante extraños, como privacidad e intimidad. ¿Y se acuerdan que hablábamos privacidad e intimidad? Che, ¿ese concepto sigue vigente hoy? Olvídalo, hermano. No hay más nada de eso. ¿Cómo no hay más nada de eso si las leyes están igual y todo eso? A ver, la primera cuestión que vamos a plantear es, si vos tenés un amigo que es ingeniero, especialmente en sistemas, vas a ver que lo primero que tiene el tipo es esto. ¿Qué es eso? Tiene una cinta adhesiva en la cámara de la computadora. ¿Por qué? Che, ¿vos de verdad creés que se apaga la cámara cuando vos la apagás?
Y si tenés un teléfono inteligente, cuando le preguntás a Siri o Alexa algo, ¿vos te crees que cuando vos no lo conectás no pasa nada? ¿Ok? Entonces acá es donde viene el tema de la inteligencia artificial y justamente el tema de la privacidad y la intimidad. A ver, vamos por el final, así no perdemos tiempo. Señores, no hay más intimidad y no hay más privacidad. Así que alguno de ustedes, cuando sea grande y famoso y quiere escribir la historia de su vida, sugeriría que hagas memoria por un lado y por el otro lado, llama a tu compañía de seguros, que va a tener todos los datos tuyos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá es lo que se denomina el perfilamiento. Vas a ver que hoy la publicidad ya no es cuantitativa, sino que es cualitativa. A cada uno le llega más aquello que le gusta. Y tiene su parte positiva, porque no perdés tiempo, pero también tiene la parte negativa, que terminás dentro de un iglú, porque únicamente te llegan las cosas que vos conocés. ¿Ok? Entonces, esto es interesante y puede servir mucho. Ahora, ¿puede tener problemas para la privacidad y la intimidad? Sí, amigos, por supuesto, sin ninguna duda. Y después vamos a ver cómo esto, que es malo, lo vamos a utilizar en favor de los más vulnerables, como son los consumidores de seguros. También tiene un lado sorprendente. ¿Y cuál es el lado sorprendente? Y vos fijate que ahora ya se está hablando de la uberización de la economía, de la abogacía. ¿Qué es la uberización de la abogacía? En Estados Unidos, parecido a Buenos Aires, un abogado cobra entre $300 y $1000 la hora. Como la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? Una cosa común, sencilla. ¿Ok? ¿Y qué está pasando con la uberización de la economía? Ya hay una empresa, LegalZoom, que te hace un divorcio por $299 a través de inteligencia artificial y te hace un contrato de alquiler por $29 de una manera casi perfecta. Y acá viene la pregunta, che, ¿y nosotros? ¿Vamos a seguir sirviendo? ¿Vamos a seguir siendo necesarios? Entonces acá viene para los que son más jóvenes. Amigos, aquellos que no sepan de inteligencia artificial, especialmente de los jóvenes, les diría que busquen otra profesión. A ver, no va a haber manera de ejercer la abogacía sin conocer neurociencia y especialmente inteligencia artificial. No te pido que te conviertas en un tipo que seas un programador. No. Pero no podemos desconocer todo esto. ¿Ok? Que es determinante. Por eso creo que les conté, escribí un libro muy aburrido, que es La Ley de Seguros Comentada, la primera del mundo enfocada desde neurociencias y desde la inteligencia artificial, que ya ha modificado toda la normativa. Porque esto que le estamos diciendo es ciencia, no es una opinión de Waldo. La gran parte de la cosa que estoy diciendo, te estoy citando, los científicos están planteando esto. Y acá hay cosas, a ver, te tiro un ejemplo. eBay, que es para vender por internet millones y millones de cosas. Tiene problemas con los consumidores, pero tremendamente grandes. Che, ¿cómo lo resuelve eBay? Y o tendría que tener la cancha de Boca llena de abogados resolviendo casos, o, ¿qué hicieron? Optaron por un sistema más sencillo. Trataron el sistema modria.com. ¿Y qué es el sistema modria.com? Son algoritmos inteligentes que en los últimos años han resuelto 60 millones de reclamos. Va de vuelta. Han resuelto 60 millones de reclamos. ¿Qué hubiera sucedido de ahí si hubieran tenido que resolverlo personas humanas? Estarían 20 años, sería carísimo, ineficiente. Entonces, hay cosas que ya se están usando y que no podemos desconocerlas. Es más, te tiro lo que ya le sucedió a algunos y les va a pasar prontamente. Vos iniciás una demanda y te llega un correo electrónico que te dicen, le compro el juicio. ¿Cómo? Le compro el juicio. ¿Y usted quién es? ¿De dónde salió? Y es sencillo, porque nosotros tenemos un sistema de algoritmos que ven los juicios que se inician. Y estuvimos estudiando su caso y usted hace una demanda de 10 millones. ¿Sabe? Según nuestro algoritmo, usted tiene altas probabilidades de cobrar, pero va a cobrarlo dentro de 7 años. En vez de cobrar 10 millones dentro de 17 años, le pago 5 y se lo compro ahora el juicio. ¿Por qué? Porque a través de algoritmos inteligentes ya saben si vos vas a poder ganar o perder el juicio con alta probabilidad. ¿Se va entendiendo lo que estamos analizando? Entonces, vos fíjate
Y ahora vamos a ver la situación del consumidor frente a los grandes estudios. Porque muchos estudios ya tienen estos sistemas de inteligencia artificial. En cambio, el consumidor separado, atomizado, no lo tiene. Y el cuarto punto, y ya terminamos con esta partecita de inteligencia artificial, es la parte desconocida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se llama la revolución, es la cuarta revolución industrial. Pero en rigor, de verdad, Juan Corbalán ya la llama la revolución de las revoluciones. ¿Y por qué es la revolución de las revoluciones? Porque las anteriores revoluciones, la del vapor, la electricidad y las computadoras, eran para mejorar el proceso productivo. ¿Ok? ¿Y qué diferencia tiene la inteligencia artificial? Es la primera revolución en la historia de la humanidad que pone en duda si el ser humano va a seguir existiendo como lo conocemos. ¿Perdón? Y ahí vamos a hablar de lo que es transhumanismo y poshumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es la transformación del ser humano a través de chips, de dispositivos electrónicos, brazos biónicos que se manejan con el cerebro. Es el mejoramiento de las personas, ¿ok? Que tiene su parte positiva, que es buenísimo para aquella gente que no puede lograr hacer ciertas cosas, esta inteligencia artificial no se puede hacer. Por ejemplo, ya hay escáneres para leer el cerebro incluso a la distancia. Ustedes recuerdan esta maravillosa persona que es Esteban Bullrich, que sufre del ELA. Pues bien, ya hay resonadores magnéticos que está usando la Universidad de Texas, donde te está leyendo el cerebro y te vuelca por escrito lo que vos estás pensando. Fíjate qué parte maravillosa. ¿Ok? Coma. Después está la otra. Vos vas a declarar un juicio, no querés declarar contra vos mismo y a través de un resonador magnético a la distancia te pueden leer la mente. ¿Ok? Vos fíjate todo esto que ya lo tenemos hoy sobre la mesa. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa el transhumanismo? Es la evolución del ser humano dentro de su humanidad, pero con ciertos mejoramientos, que también tiene sus problemas, ¿no? ¿Te lo imaginas a Putin con transhumanistas como soldados? Tipo que corren a 300 kilómetros, que no se mueren. Ok, transhumanismo. Y después viene el poshumanismo. Y acá, muchachos, agárrense de las manos. ¿Qué es el poshumanismo? El poshumanismo es la muerte de la muerte. ¿Perdón? La muerte de la muerte. ¿Ustedes recuerdan al filósofo Yuval Noah Harari? Ese filósofo israelí, joven, muy interesante, de hombres a dioses, varios libros escritos. ¿Y qué dice de hombres a dioses? ¿Qué es un dios? Un dios es una persona inmortal. Ahí, bueno, ya hay científicos que dicen que el ser humano se puede convertir en inmortal. No, Waldo, no exageremos, no metas parte religiosa. No, no es religioso. ¿Qué te dicen los científicos? El ser humano tiene la mente y el cuerpo. La mente es el software. El cuerpo es el hardware. ¿Qué es lo que se pone viejo, ruin y se pone horrible? El cuerpo. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Sabes qué? A la persona le sacamos el software, la mente, se la metemos en un cyborg, la metemos en un robot, y ese tipo no se va a morir nunca. Obviamente, después en la parte, che, esto es vida, no es vida, es otro tema aparte. Pero vos fíjate cómo se está empezando a analizar todo esto. ¿Ok? Y no solo así, pará. ¿Y los robots? ¿Y los robots qué? ¿Y los robots van a ser considerados personas? Claro, Blade Runner, por supuesto. A ver, si vos querés mirar Black Mirror en Netflix, eso no es ciencia ficción, son documentales. Mirás Black Mirror y decís, ¿y esto falta mucho? El dilema social, para ver cómo te llevan y te traen de un lado para el otro. ¿Okay? Ya hace 50 años, Albert Einstein decía, yo hago lo que quiero, pero no sé si quiero lo que quiero. Hace 50 años, imagínate hoy con el neuromarketing. Entonces, acá viene la cuestión, che, ¿y los robots? No, un robot no puede ser persona. ¿Por qué? Y bueno, qué sé yo, porque no siente, ahí está. La persona no siente. Claro, pero tener presente lo que son los algoritmos. Los algoritmos están en toda la naturaleza, en tu cuerpo. Porque ¿qué es un algoritmo? Un proceso paso a paso para llegar a un resultado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué te dicen los científicos? Che, si todo en la vida es un algoritmo, todo en la vida es algoritmo, los sentimientos también lo son. Sí, suena lógico.
Y si los sentimientos son algoritmos, el día en que podamos obtener el algoritmo del sentimiento y se lo pongamos a un robot, ¿qué diferencia va a haber entre un robot con sentimientos y un ser humano? Pará, Waldo, me está volviendo loco. Sí, sí, claro, es la idea. Pero bueno, para eso faltan millones de años. Por supuesto que no. Acordate del robot Sofía. El robot Sofía es un robot de los países árabes que ya tiene pasaporte. Oye, tiene los derechos de una persona. Es más, como es un robot de los países árabes, tiene más derechos que muchas mujeres. Oye, y si tiene esos derechos, ¿qué pasa si vos rompes ese robot? ¿Estás matando a alguien? Waldo, te estás yendo ya al pasto. Un momentito. Star Trek, Viaje a las Estrellas, hay un capítulo donde van a desarmar al Capitán Data, que es un robot. Y se presenta el robot y dice, che, muchachos, no me desarmen. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Cómo tenés miedo? Claro, si vos me desarmás, me muero. Sí, ponele. Y como morirme me da miedo, no quiero que me desarmen. Robert Alexis, uno de los más grandes filósofos del derecho de la actualidad, hizo un estudio a fondo de este capítulo de Viaje a las Estrellas para ver si un robot puede llegar a tener derechos, personalidad. Es más, y con esto vamos cerrando esta partecita, pero para que vean a dónde estamos yendo, cómo explotó el mundo. Ahí veo, hay gente que está feliz, así que seguramente será como yo, que es de Boca. Ayer fui a la Bombonera y me crucé con uno de los principales constitucionalistas de Argentina. Lindo lugar para encontrarse, en la Bombonera. Me encontré con Andrés Gil Domínguez, uno de los más brillantes doctrinarios constitucionalistas que tenemos, experto en inteligencia artificial. ¿Y qué dice Andrés? Escuchate esta. El derecho está evolucionando y él lo está analizando. Hoy el derecho es antropocéntrico. ¿Por qué? Porque el ser humano es el centro de todo el derecho. Ok, todo bien, Waldo, nada nuevo. No te dice Andrés, pará. El derecho está evolucionando. ¿Cómo está evolucionando? Che, ¿recuerdan la orangutana Sandra? Personas no humanas. Suena raro para los más viejos. Personas no humanas. Oye, los derechos de los animales. ¿Ok? Y entonces acá viene la gran pregunta. Che, ¿y si los animales tienen derechos? No empiezan por ser sintientes. Y el robot empieza a sentir. ¿Qué dice Andrés Gil Domínguez con una profundidad que a mí me voló la cabeza y no tengo solución? Pregúntenle a él que sabe mucho más que yo. Che, ¿no estaremos pasando del derecho antropocéntrico al derecho sensocéntrico? Es decir, aquel que tiene sentimientos tiene que tener derechos. Vos fijate lo interesante de todo esto. Y después te dejo otra que no vamos a entrar en todo esto. Che, ¿qué va a pasar más allá de todo esto cuando llegue la gran evolución de los sistemas de inteligencia artificial? ¿Será que nosotros somos como los caballos del año 1800, que en Estados Unidos había 500 millones de caballos y hoy quedan creo que 18 millones de caballos? Porque el auto los pasó por encima. Ya hay algunos doctrinarios internacionales que están hablando del día, que es el derecho de la inteligencia artificial. Es decir, el derecho que proteja al hombre frente a la inteligencia artificial. ¿Y cuáles son las bases de ese derecho de la inteligencia artificial? Isaac Asimov, 50 años para atrás, ¿se acuerdan de las 3 leyes de Asimov? Que justamente el robot tenía que respetar al hombre, tenía que seguir las instrucciones del hombre y tenía que cuidarse a él siempre y cuando nivelara la ley 1 y 2. ¿Ok? Y con esto cerramos. Che, ¿cómo será la inteligencia artificial cuando tengamos temas vinculados con la parte militar? Ya hay varias películas que dicen, che, si el avión se revela que tiene inteligencia artificial. La última chiquita, antes y ya lo concreto más. Metaverso. Metaverso, ¿qué es? Metaverso. Meta, la metafísica de Aristóteles. Más allá de. Metaverso. Verso que es universo. Más allá del universo. ¿Qué es el metaverso? Es un ecosistema de realidad virtual que hace que la gente crea que está en la realidad. ¿Okay? Ahí tenés entonces, por un lado, Sigmund Bauman, que habla de la realidad real, y del otro lado, la ficción de esta nueva realidad. ¿Está? Pero Waldo, ¿y eso va a llegar? Ya está llegando. ¿Cómo ya está llegando? Claro. Ya hay casos de violación en el metaverso.
No, Waldo, estás equivocado, hermano, porque en el metaverso es todo virtual, no puede haber violación. Pues bien, una chica, una científica yankee, Jane Patel, entró al metaverso y fue violada. Obviamente no hubo acceso carnal, pero como la realidad es tan palpable, la sentís tanto, que la chica fue violada en el metaverso, salió del metaverso y todavía está con tratamiento psiquiátrico, porque ella en su mente, al estar imbuida en el metaverso, quedó enganchada como que efectivamente había sido violada, aunque no hubo acceso carnal. ¿Okay? También de los NFTs, que son los non-fungible tokens, es la propiedad virtual. Es decir, con esto que quiero plantear, amigos, todo esto ya está llegando, ya existe. ¿Okay? Entonces somos nosotros los que tenemos que empezar a analizarlo. Dentro de esto, ¿qué nos interesa para tu cliente mañana? Algunos temitas que son básicos. Uno, Big Data. ¿Big Data qué es? La nube. ¿Y la nube queda en la nube? Por supuesto que no. ¿Qué es la nube? Las miles y miles y miles de computadoras que tienen todos los datos que nosotros regalamos. No es el tema para analizar ahora, pero, a ver, el amigo Mark Zuckerberg, ¿por qué tiene fortuna? Porque Facebook es muy lindo y la gente le gusta sacarse la fotito y ponerse así y así. No, hermano. Facebook es un chupador de información. Los datos en el siglo XXI son el petróleo del siglo XX. Lo que realmente hace Mark Zuckerberg es vender datos, hermano, tan fácil como eso. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo regalamos. Acá viene la parte tonta del ser humano. Nosotros le regalamos datos a Mark Zuckerberg. ¿Ok? Claro, pues bueno, está bien, pero yo entro a la plataforma que es gratis. Sí, pero no todo lo gratis es gratuito. ¿Cómo? No todo lo gratis es gratuito. ¿Cómo es eso? Claro, es gratis porque vos no pagás en dinero, pero no es gratuito porque vos lo pagás con tus propios datos. ¿Ok? Y nosotros que hay que hacer un like, entramos a una página, entramos acá, vamos haciendo lo que ya les dije antes, el perfilamiento. Las grandes empresas saben muchísimo de nosotros. No saben muchísimo. Saben todo de nosotros. Perdón, más todavía. Saben más de nosotros que nosotros mismos. Hoy yo le pregunto a ustedes, che, decime, vos cuando eras chiquito, hasta los 7 años, ¿de qué te operaste? No tengo la menor idea. Ahora la pregunta es, che, ¿en Big Data saben esto? Sí, por supuesto. Saben más de nosotros que nosotros mismos, pero no solo eso. Como es inteligencia artificial, ya tienen claro cuál va a ser nuestra conducta del futuro. A ver si nos entendemos. No solo eso. Volviendo al neuromarketing, ¿cómo te venden a vos? Una de las mejores maneras es aprovechando tus miedos y tus temores. Sí, decime, a través de la inteligencia artificial, ¿ellos saben cuáles son nuestros temores más recónditos? Por supuesto que sí. Y cada vez lo van a saber más. ¿Se entiende? Entonces vos fijate acá cuando vamos a plantear las cosas, che, existe la libertad. Y déjame que ponga la duda, por lo menos. ¿Está? Y de los consumidores ni hablar. Entonces, en esto tenemos que ser muy, muy, muy claros. Y para ir cerrando, lo del metaverso. El metaverso, cuando lean un poquito de esto, después les voy a mandar un artículo acá a los amigos que organizan, escribí algo en la ley de metaverso y derecho. Hablamos de la alegoría de la caverna de Platón. ¿Qué es, si no la caverna de Platón, el metaverso? Los esclavos mirando a la pared y veían ahí solamente las sombras. En el metaverso, ¿vos qué crees? Que esa realidad ficticia, virtual es la realidad. Y no lo es, pero estás convencido que sí. ¿Qué diferencia hay entre el metaverso y la caverna de Platón? Casi nada. Y si querés acordarte de Aldous Huxley, Un mundo feliz, ¿qué es el metaverso, filosóficamente hablando? Lo que le daban la sociedad de ese siglo, que era el soma. El soma era la pastillita que a vos te hacía ir a la felicidad. El metaverso. Vos entras al metaverso y vas a una playa, sos campeón del mundo, campeón de tenis, estás en recital. Ahora, y cuando volvés de eso, ¿cómo quedás? Por eso Aldous Huxley, cuando te habla del soma, te explica cómo termina todo eso. ¿Okay? Esto para que vayamos viendo que eso ya está hoy en la realidad, colegas. Y aquellos que son jóvenes lo van a tener que analizar con gran profundidad. Entonces, viendo a lo nuestro, ya vimos un poquito de Big Data,
un poquito de Internet of Things. ¿Qué es Internet of Things? Son aquellos dispositivos que no son propiamente computadoras, pero que tienen contacto a Internet. La pregunta es, acá no lo tengo el reloj. Ustedes tienen seguramente ese relojito que te marca la presión, que esto, que el otro, y preguntan, che, ¿eso está conectado a Internet? Sí. Y si está conectado a Internet, ¿todos tus datos están en Big Data? Sí. O te la cambio. Viste que ahora salió esta aspiradora que te limpia la casa de manera automática. ¡Uy, qué lindo, qué bueno! ¿Qué es lo primero que hace la aspiradora para ser eficiente? Un mapa de tu casa. Qué bueno, sí. Y decime, de tu casa estará en Internet? Por supuesto que sí. ¿Ok? O sea, acá es donde viene el tema que tenemos que empezar a analizar, mis amigos. Todas esas cuestiones van a indicar que muchos de estos temas ya están con la nueva tecnología, con esta inteligencia artificial. Entonces, para tratar de ir rápido, voy a buscar algunas cosas concretas y puntuales. Pero de todo, disculpen la pedantería, pero a mí me emociona el hashtag Orgullo Uva. Es una cosita que me sale del corazón, me da un placer muy grande. ¿Por qué planteo esto? Porque ya hay en el mundo hay sistemas de dictado de sentencias a través de inteligencia artificial. Uno, muy conocido, es el COMPAS, que es el sistema que tienen los jueces penales de Estados Unidos para dictar sentencias justamente. Y hay un caso, el caso Loomis, Loomis, contra Wisconsin, que el muchacho cometió un delito, le dictan sentencia y queda preso por 7 años. Claro. El abogado dice, bueno, quiero apelar. Dice, bueno, por favor, apele, sí. ¿Cuáles son los fundamentos? Ah, le dice Loomis. Con todo gusto yo se los daría, pero no los conozco. ¿Cómo no conoce los fundamentos? No, pues yo puse los datos en el compás y me saltó que Loomis tiene para 7 años. Sí, bueno, pero tiene algún fundamento. No, lo que pasa es que el sistema es privado. Y como es privado, tiene confidencialidad el algoritmo. Y acá viene una pequeña sutileza tecnológica. El algoritmo puede ser de caja blanca o de caja negra. ¿Qué es el algoritmo de caja negra? Es el que vos no conocés cómo hace para tomar decisiones. En cambio, está el algoritmo de caja blanca, que es el algoritmo que tiene transparencia, trazabilidad y auditabilidad. Entonces, ¿qué pasó? Este sistema COMPAS es algoritmo de caja negra. No se sabe cómo se dicta la sentencia. Claro, perdón, ¿y el debido proceso dónde estará? Y llegaron a la Corte Suprema de Wisconsin y dicen, la verdad, que el planteo del abogado del reo es muy fundado, muy lógico. Pero, nosotros somos el COMPAS y por tanto no va a saber cuáles son los fundamentos que tomó el algoritmo. ¿Ok? Claro, al tiempo vino una ONG yankee ProPublica que hizo un análisis del COMPAS y una de sus conclusiones fue, perdón, ¿habrá algún sesgo en la inteligencia artificial? Recuerden, ¿qué es el sesgo? Es tomar una decisión sin que sea racional, pareciéndolo, pero que en realidad no lo es. Y se analizó. ¿Y qué sucedió? El mismo delito iba a depender en la condena o en la idea de reincidencia que tiene el sistema, de acuerdo a si vos eras rubiecito de ojos verdes o eras negro o latino. ¿Por qué? Porque el sesgo de la inteligencia artificial indicaba que si vos eras negro o latino, tenías 7 veces más probabilidad de reincidir o eras más peligroso. ¿Ok? Entonces vos fijate la importancia de la inteligencia artificial, cómo puede ser muy interesante o puede ser el peor de tus enemigos. Ahora, cambiemos, bajemos a la uva y ahí tenemos Prometea. Prometea es el sistema del dictado de sentencias a través de algoritmos inteligentes creado por el grupo liderado por Juan Corvalán. Y este sistema se estudiado en MIT, Harvard, en la ONU, en la Sorbona. ¿Por qué? Porque tiene una gran ventaja. Es con algoritmo de caja blanca. Es decir, es trazable, auditable y transparente. Entonces, a través de este algoritmo, vos sí vas a saber cuál es el motivo por el cual te dictaron la sentencia. ¿Se comprende? Y esto está hecho en la UBA, ¿eh? Entonces, por eso soy tan optimista, amigos.
nuestro país va a crecer y mejorar mucho y pronto, a pesar de los políticos, lo fundamental es la educación, especialmente la educación pública y los tribunales de justicia. Con esas dos bases vamos a ir avanzando muy bien. Muy bien, ejemplo de esto es Prometea. Tan importante es este sistema que la Corte Constitucional de Colombia le pidió, lo contrató a Juan Corbalán, y allá Prometea se llama Pretoria. Pretoria es el sistema de inteligencia artificial que utiliza la Corte Constitucional de Colombia, que creo que resuelve 2000 casos por día. No podían hacer nada, no podían terminar de dictar las sentencias, hasta que llegó Pretoria y les cambió la vida a todo el mundo. ¿Ok? Entonces la pregunta es, colegas, si ya se están dictando sentencias a través de inteligencia artificial, ¿nosotros podremos ignorar estas cuestiones? Y yo, siguiendo al general chino Sun Tzu, te diría, amigos, el arte de la guerra. La táctica y la estrategia indicaría que no podemos evitar conocer esto. No digo que seamos programadores, pero no podemos decir, no, yo de eso no hablo. No, sí hablo. ¿Ok? Y ahora lo vamos a bajar a la realidad para que mañana vos lo puedas utilizar en tribunales. ¿Está? ¿Y cómo sería esta cuestión? Y acá yo diría, ¿cómo podemos utilizarlo en la cuestión vinculada con los seguros, con el derecho? Y acá yo empezaría a replantearme algunas cuestiones, ¿no? La primera de todo sería, viendo lo que estamos analizando, el artículo 260 del Código Civil y Comercial, que te habla de actos voluntarios con discernimiento, intención y libertad, ¿será real? ¿Será verdad? ¿No deberíamos reanalizar esta pauta, que realmente es solamente una idea de alguien que creyó que era así, pero hoy la ciencia te demuestra todo lo contrario? ¿No deberíamos cambiar dichas cuestiones? Yo entiendo que sí. Por otro, para seguir planteando los temas, ¿y los contratos siguen siendo lo que pensábamos? Nosotros criticamos mucho el Código Civil y Comercial porque, si vos lo mirás, tiene algunas cosas maravillosas, hay que ser honesto, y otras cosas que son horribles. ¿Y cuáles son las cosas horribles? Creo que es el artículo 957, cuando te habla de los principios generales de los contratos. ¿Y en qué los basa los principios generales de los contratos? En un homenaje a Nassim Taleb. ¿Recuerdan el cisne negro? Muy bien, el Código Civil y Comercial nuestro regula los contratos a través de un cisne negro. ¿Qué es el cisne negro? Aquello que casi nunca vas a ver aparecer en el mundo, que cada tanto aparece y es un despelote tremendo, y que son los contratos paritarios. A ver, de los 114 que estamos acá, ¿quién de manera fluida y todos los días hace contratos paritarios? Nadie. Y resulta ser que los principios generales del Código Civil se rigen por un contrato que no existe. Y ojo, muchachos, acá viene lo que se llama la ontología del lenguaje. El lenguaje crea realidades. Echeverría, un profesor chileno buenísimo. ¿Cómo? El lenguaje crea realidades. Si no, vos fijate, en la próxima clase lo vamos a ver, el fallo Flores es uno de los peores fallos de la historia de la Corte Suprema, que dice que a un asegurado consumidor, si los hay, su caso se debe regir a través de los contratos paritarios. No, bueno, la Corte no va a decir eso, no, anda a leerlo. Léete los considerandos de Flores y te dice, este contrato se rige por el artículo 1137 y 1197 del Código de Dalmacio Vélez Arfield, y bajando línea, obiter dictum, te dice, si se aplicara el Código Civil nuevo, se aplicaría el artículo 957 de contratos paritarios. Por eso, colegas, es que yo digo, el contrato de consumo no existe. ¿Cómo no existe el contrato de consumo? No, a ver, el contrato de consumo, ¿qué es? Una especie dentro del género contrato. La especie tiene que tener todas las características del género. Si le falta una, no hay relación de género-especie. De acuerdo, muy bien. ¿Y le falta alguna de cuáles son los pilares del contrato? Ya vamos a ver. Consentimiento, autonomía de la voluntad, obligatoriedad y efectos relativos a los contratos. Si faltara alguno de los cuatro, no había relación de género-especie. Pues bien, al contrato de consumo no le falta una. Le faltan las cuatro. Me está jodiendo. No, analicémoslo. Consentimiento, el común sentir, la elaboración que paso a paso vamos haciendo para llegar a un producto final que es el contrato. ¿Existe ese consentimiento en un contrato? No, macho. Hay apenas un mero asentimiento pasivo.
Lo tomas o lo dejas. Vos no sabés ni de qué se trata. ¿Sí o no? Punto. Firme al pie. I agree, como cuando hiciste el contrato de Zoom. No leí nada, yo lo tomo así como está. 1, no hay consentimiento. 2, autonomía de la voluntad. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? La capacidad de negociar en pie de igualdad entre ambas partes. Pregunta, colegas, ¿alguno de los 114 que estamos acá, cuando vos contrataste un seguro, fuiste y dijiste, señor compañero de seguros, yo opino? Cállate, imbécil, vos sos un consumidor, 3 cachetazos. No tenés capacidad negociadora real frente a la compañía de seguros. Por tanto, el segundo requisito no está. Tercer requisito. Este es un hallazgo, una maravilla del Código Civil y Comercial. El artículo palito, palito, palito 8. El artículo 1118 es una genialidad. ¿Y qué dice este artículo? Es una genialidad. Y creo que lo hizo Gabriel Stiglitz, que es un fenómeno, uno de los mejores doctrinarios de consumo de Argentina. ¿Qué dice el artículo 1118? Reza: las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. No hay más pacta sunt servanda para los consumidores, colegas. Va de vuelta. El 1118 reza: las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. Por tanto, la obligatoriedad de los contratos para mí es por lo menos relativa o condicional. Ya el tercer requisito tampoco está. Y el cuarto, Waldo, el efecto relativo de los contratos, ese no puede existir. ¿Cómo no puede existir? No lo digo yo. ¿Quién lo dice? La Constitución Nacional. ¿Dónde? El artículo 42. ¿Qué dice el artículo 42? Relación de consumo. ¿Y la relación de consumo qué es? Escuchemos lo que decía Ricardo Lorenzetti. Lorenzetti, cuando era doctrinario, decía: el efecto relativo de los contratos fue creado por el derecho civil, pero el derecho de consumo lo destrozó. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Si yo compro la yerba en el kiosquito, mi relación contractual es con el kiosquito. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si la yerba me hace mal y me envenena? ¿Puedo mandar al kiosquito? Sí, relación contractual. Pero también puedo mandar al mayorista, al minorista, al distribuidor, al fabricante, al importador, al que le puso la marca. Y con eso tengo relación extracontractual. Justamente, colegas, la relación de consumo es la destrucción de la distinción entre relación contractual y relación extracontractual. ¿Qué significa esto en cristiano? No existe más el efecto relativo de los contratos, pero no porque lo diga yo, lo dice la Carta Magna. Entonces, el contrato de consumo de los 4 fundamentos del código, ¿cuántos tiene? 0. Y acá viene la ontología del lenguaje. La Corte Suprema de alguna manera pisa el palito, porque dice, como se trata de un contrato de consumo, en definitiva, ¿qué pautas se rigen? Por las del contrato paritario. Por eso es que nosotros al contrato de consumo lo llamamos vínculo de consumo. ¿Por qué? Porque no se aplica nada del contrato paritario. Se aplica la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, el artículo 1094 del Código Civil y Comercial, que te habla de la operación jerárquica normativa de la pauta de consumidor del Código Civil y Comercial, que te establece el piso mínimo y el núcleo duro para la protección del consumidor. Fíjense que no es una cuestión de etiquetas, no es una cuestión de nomenclatura. No, 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 justamente la ontología, el lenguaje crea realidades. Si vos decís que es un contrato de consumo, en definitiva, al final del camino, su esencia, su naturaleza jurídica, ¿de qué es? De contrato. Y no tiene ninguna de las 4 características. Por eso decimos que es un vínculo de consumo, para ponerle esto más claridad. Bueno, avancemos un poquito más. ¿Y cómo aplicamos, Waldo? ¿Me venís amenazando? Que vamos a ver cómo se aplica esto en la realidad, ¿sí? Y lo vamos a ver cómo aplicamos las neurociencias y la inteligencia artificial a la ley de seguros vigente que vos tenés en los juicios tramitando, sin necesidad de una modificación de la normativa. Primero de todo, básico. ¿Se acuerdan cuando ustedes iban a la facultad y te decían: el contrato de seguros es un contrato aleatorio? Para ser franco, yo siempre tuve mis dudas. Yo siempre dije que el contrato de seguros es que vos no sabes si se va a producir el hecho o no. Yo siempre dije que el contrato de seguros es aleatorio, más que nada para el asegurado. Las compañías, por la ley de los grandes números, más o menos tenían una idea de qué se trataba. Justamente por eso te cobraban la prima. ¿Ok? Pero hoy, con los algoritmos inteligentes y con la inteligencia artificial, ya la doctrina de Europa y de Estados Unidos
está poniendo en duda la aleatoriedad de los contratos de seguros. ¿Por qué? Hermanos, si yo a través de los algoritmos inteligentes tengo una certeza muy importante de cómo va a ser este contrato, perdón, ¿cuál es la aleatoriedad? Es casi jugar con las cartas marcadas, porque el tipo sabe de qué se trata ese contrato. Se va entendiendo. ¿Para qué lo decimos? Para ir despejando aquellas cosas que parecen verdades reveladas, que hoy las tenemos que reanalizar, porque podía haber sido aleatoriedad antes, sí, ponele que sí, que no. Ahora, si vos me estás diciendo, Waldo, no lo digo yo repito lo que dicen los científicos, que a través de los algoritmos inteligentes se puede llegar a saber con gran precisión si el siniestro se va a producir o no, en cada caso concreto, che, ¿va a seguir siendo aleatorio? Vos fíjate qué importante es la pregunta para plantear. Segunda cuestión. Otro artículo modificado, 5 de la reticencia. ¿Qué es la reticencia? Y eso me hace acordar una película de Woody Allen. Los jóvenes no la van a conocer, pero es buenísima. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se animó a preguntar. Eso es la reticencia. ¿Por qué? La reticencia es todo aquello que tu cliente le tiene que decir a la compañía de seguros, pero que la compañía de seguros nunca le preguntó. ¿Me estás jodiendo? ¿Qué le va a contestar tu cliente a la compañía de seguros si no sabe lo que necesita la compañía? Para mí, la reticencia en el artículo 5 de la ley de seguros ya fue modificada en el año 93 con el artículo 42 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? ¿Cómo hacen los países serios? Muy sencillo. Te presentan un formulario para que conteste el asegurado. Y cuando el asegurado miente en ese formulario, fraude, reticencia, vaya preso. Pero si no te preguntan nada, a ver, le cambio la pregunta. ¿Qué fue lo que ustedes dijeron cuando hicieron el contrato de su casa para no incurrir en reticencia? Los escucho. Son todos abogados ustedes. Y no dijeron nada. Capaz que incurriste en reticencia y no sabías nada. ¿Ok? Entonces, para mí, con el artículo 42, ¿qué es hoy? La compañía tiene que cumplir con el deber de información. Ergo, te tiene que informar a ti qué quieres saber. Si ellos son los expertos, los técnicos, los profesionales. ¿Ok? O sea, ahí cambió el 5. Pero ahora peor todavía, con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial. La realidad es que, amigos, hay un artículo que siempre pasó desapercibido, y anótatelo, porque igual te vas a ganar tantos juicios, anótate. 15.2. ¿Qué es el 15.2? Es el artículo 15, segundo párrafo. Es una genialidad y que renació como el ave fénix. Es un artículo que nunca nadie le dio ni 5 bolillas. ¿Por qué? El gran Isaac Alperín, cuando hace la ley de seguros, en el artículo 15, segundo párrafo, dice, mire, el aseguro tiene que cumplir con declaraciones, con denuncias, con informaciones. Pero, si no cumple con eso, igualmente se siente que ha cumplido cuando la compañía tenía conocimiento de eso. ¿A qué se refería en general? Un hecho notorio. Yo no creo que nadie haya denunciado la caída de las Torres Gemelas. Como era un hecho notorio, no tenía necesidad de informarlo, porque la compañía de seguros ya lo sabía. ¿Ok? Hecho público y notorio. Ahora, nosotros decimos, quiero retruco y quiero vale 4. ¿Qué plantea? Pará. Todo aquello que vos debías declarar, denunciar o informar, la ley presume que ha sido realizado correctamente si la compañía de seguros tenía conocimiento de eso. ¿Ok? Muy bien. Y acá viene la pregunta. Che, si lo que vos debías denunciar, declarar o informar se encuentra en Big Data, la compañía de seguros a través de InsurTech ¿tenía acceso a esa información? Y la respuesta es, por supuesto que sí. ¿Apps? ¿Cómo? Va de vuelta, claro. Si yo le tengo que informar a mi compañía de seguros, ponele que yo me operé de apéndice hace 10 años y no se lo dije. Reticencia de Waldo, muy bien. Ahora, mi operación de apéndice figura en Big Data y la compañía de seguros tiene un acceso concreto y específico a Big Data. Ergo, la compañía sí lo sabía. Entonces, vos fijate que acá lo que importa en la denuncia no es el hecho de la denuncia, no, sino el conocimiento que tenga la compañía de seguros.
de manera tal que yo hago un seguro, no le digo a la compañía de seguros que yo tuve una operación de apéndice, y la compañía quiere decir algo, la realidad es que no podría alegar reticencia ni nada si ella tenía acceso a dicha información que se encuentra en Big Data. ¿Ok? Claro, vos decís, sí, Walter, todo muy bonito, hermano. Ahora, ¿cómo hago yo, abogado del consumidor, para acreditar que la compañía de seguros conocía eso? Amigos, somos de la UBA, gran parte de nosotros. ¿Y qué nos enseñaron en la UBA? El abogado no tiene problemas, tiene soluciones. ¿Y qué vamos a hacer? Y si tu cliente es un consumidor, creo que es el artículo 52 de la ley 24.240, que te habla de la teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Cómo? Teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Y eso qué significa? Dice la teoría muy claramente, ¿quién tiene que probar? Aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. Va de vuelta. El que alega debe probar, no. ¿Cómo? No. No. Tiene que probar aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. Y esto lo dice expresamente el artículo, creo que es el 52 de la ley 24.240. Es más, si por esas casualidades excepcionalísimas tu cliente no fuera un consumidor, tenemos otra carta secreta para ti, el 1735. El artículo 1735 del Código Civil y Comercial, al decir de Aida Kemmelmacher de Carlucci, una de las autoras del código, también incorpora la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Entonces, vos fijate, la importancia de este artículo 15. Cuando tu cliente no haya cumplido con el deber de información, denuncia, declaración, vos vas a decirle al juez, mire, señor juez, esto ya está notificado por la compañía de seguros y por tanto se aplica el artículo 15. Si la compañía de seguros te niega esa circunstancia, pedí que se apliquen las cargas probatorias dinámicas y va a ser la compañía de seguros la que va a tener que acreditar que no tuvo acceso a dicha información, bajo apercibimiento que se tome que efectivamente lo tenía y por tanto que tu cliente cumplió en tiempo y forma. Fíjate la aplicación práctica, concreta y específica de todo eso. ¿Se entiende? Ahora tenés una carta espectacular para defender a tu cliente, porque si alegás el artículo 15, segundo párrafo, va a ser la compañía sola la que va a tener que alegar que no tuvo acceso. Si de verdad no tuvo acceso, bueno, lo lamento, ok, no hubo acceso, por tanto no tuvo conocimiento de la compañía. Pero si no acredita que no tuvo conocimiento, la ley presume, cuando lo hizo al PRIM, que tu cliente cumplió con su parte. Por tanto, no va a haber denuncia tardía, no va a haber falta de información, no va a haber reticencia, no va a haber nada de eso. Fíjate, qué tema trascendente y fundamental para el día a día. ¿Ok? ¿Qué otro artículo ha sido reformado? El artículo 11 de la ley de seguros, que es un poco el deber de información. Amigos, recuerden que cuando hablamos de deber de información, hablamos de deber de información, deber de asesoramiento y deber de advertencia. Es decir, son cada vez cuestiones más profundas. El deber de información es el artículo 1100 del Código Civil y Comercial, donde te tiene que explicar las características generales del bien o servicio. Artículo 1100. Más profundamente está el deber de asesoramiento, o como dice Lorenzetti, una opinión motivada. A vos te tienen que explicar si eso te sirve o no te sirve. ¿Ok? ¿Y esto quién lo tiene que hacer en seguros? El productor asesor de seguros. Anotá lo siguiente, por favor. Ley 22.400, artículo 10. Ley 22.400, artículo 10. ¿Qué dice esto? Todo el asesoramiento que te debe brindar el productor de seguros, que si lo mirás bien, son millones de cosas. Y si no lo cumplen, está en offside, por violar la normativa vigente de los productores de seguros. Deber de asesoramiento, que también lo tiene la compañía de seguros, obvio que es el profesional. Y el tercero, más profundo todavía, el deber de advertencia. ¿Y qué es el deber de advertencia? Que te tienen que alertar si este bien o servicio que te están vendiendo no te va a producir un daño. ¿Ok? ¿Y esto de dónde surge? Sencillo, del Código Civil y Comercial, artículo 1710. Ustedes recordarán que cuando fuiste a la facultad te mintieron. Te dijeron, el daño es reparable. Mentira, una tontería era eso.
La realidad es que la moderna doctrina dice la única manera de reparar el daño es que el daño no se produzca. ¿Ok? De ahí viene el deber de prevención. Entonces, vos fijate, y el deber de prevención aplicado a tu cliente concretamente. A ver, muchas veces me preguntan, che, Waldo, mirá, mi cliente tenía un seguro de autos y la suma asegurada era de 1.000.000 de pesos y el auto vale 2.000.000 de pesos. Ah, mira qué bueno. Y me quieren pagar uno. Digo, ¿por qué? Y porque dice que la suma asegurada era de 1.000.000. Y ahí tenés dos respuestas que son buenísimas. Una, che, perdón, ¿quién tiene el deber de advertencia, el deber de alerta? ¿El asegurado o el profesional? Y no, el profesional. Che, y el profesional me alertó que la suma asegurada no era lo suficientemente importante para justamente pagar el auto. No. Offside de la compañía de seguros. Pero más todavía, quiero retruco, quiero vale 4. No llego a entender jamás cómo puede ser que las compañías de seguros, por ejemplo, en el robo de un auto, te paguen menos de lo que vale el auto. ¿Cómo? ¿Por qué? Se le dice la suma asegurada. Pará, diría Fantino. Pregunta, colegas. En el seguro de tu automotor, ¿quién puso la suma asegurada? Hay tres personas. O el asegurado, o el productor, o la compañía de seguros. Ah, sí, fue la compañía de seguros. Muy bien. No hay duda, no hay ninguna duda. Muy bien. ¿Y la compañía de seguros qué es? El profesional. Sí, y tengo una pregunta, vení. Si el profesional se equivoca y pone una suma asegurada más baja o no la actualiza, ¿quién se tiene que bancar el hierro al profesional? ¿El consumidor, que es el pobre tipo que no tiene ni idea de todo esto, o aquel que lucra y que trabaja específicamente vendiendo seguros? Adivina la si ellos pusieron el valor del auto o no lo actualizaron. ¿Cómo vas a ser vos que sea responsable el asegurado por un hierro de la otra parte? No tiene la menor explicación lógica. Pero ¿cuántos juicios se han ganado? Muy poco con mi teoría. Pero lo tenemos que alegar nosotros, colegas. Somos nosotros los que tenemos que hacer las demandas docentes. Claro, 1724, para mí es doloso. Ya lo vamos a hablar más adelante. Sin duda, ¿ok? Entonces, vos fíjate la cantidad de herramientas que tenemos en todo esto, porque es fundamental. ¿Ok? Avancemos un poquito más. Otro artículo que ha sido modificado por la inteligencia artificial es el artículo que legaliza la estafa en el seguro. ¿Perdón? El artículo que legaliza la estafa en el seguro. Waldo, te están grabando. Sí, ya lo sé. ¿Y cuál es el artículo que legaliza la estafa en el seguro? El artículo 12. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué dice el artículo 12? Que si vos vas a la compañía y le decís, quiero esto, esto y esto, viene el presidente y te da un abrazo con un beso, y hay 8 escribanos y 7 personas filmando videos, ¿vos qué creés que te van a dar? Lo que pagaste al presidente. ¿Qué dice el artículo 12 de la compañía de seguros? No. ¿Cómo? No. ¿Qué dice? La compañía de seguros puede de manera unilateral modificar todo lo acordado sin necesidad de advertírselo expresamente al asegurado, de manera tal que, si el asegurado no se da cuenta dentro de los 30 días, queda expresamente aceptado. No, Waldo, vos leíste mal el artículo. No, dice eso. Pero ¿y el deber de información de la, qué dice la Constitución Nacional? Por eso yo digo, el artículo 12 no solo es ilegal, es inconstitucional. Vos pactás algo, te lo cambian, no te dicen nada y queda aceptado. Esto es donde pasa mucho. Cuando contratás los seguros, muchísimas veces y otras veces en la renovación. Alerta, warning, warning con la renovación. ¿Por qué? Uno que piensa que es la renovación del seguro. Te cambian, como el contrato de alquiler, te cambian la fecha, el precio y todo igual. No. ¿Cómo? No. Vos fijate que las exclusiones de cobertura tienen hijitos. Fíjate que año a año aparecen más y más y más exclusiones de cobertura. Porque, ¿qué son exclusiones de cobertura? Entre nosotros, que no nos escuche nadie. Malas experiencias de las compañías de seguros. Entonces, cuando pagaron algo que no les gusta, la próxima vez te lo excluyen de cobertura. Pero generalmente no te lo avisan. Y la pregunta es, che, ¿y cómo queda el deber de información, deber de asesoramiento y deber de advertencia? ¿Ok? Entonces el artículo 12 para mí desapareció. ¿Está? Avancemos un poquito más, nos quedan muy pocos minutos porque me dijeron que tengo que terminar. 3, 14, 16, 30 y 6:40. ¿Qué nos queda? Algunas cositas chiquititas importantísimas. Una, el tema de la mora. Algo adelantamos antes, pero ahora quiero hacerla con profundidad.
¿Cuál es el principio general? La compañía de seguros está obligada legalmente a pagar los siniestros, aunque exista mora del asegurado en el pago de la prima. No, Waldo, tu mate vino con ginebra y estás equivocado. ¿Cómo es eso? ¿Qué estás diciendo, hermano? Repítemelo porque no me quedó claro. Va de vuelta. La compañía de seguros está legalmente obligada a pagar los siniestros, aunque exista mora del asegurado en el pago de la prima. ¿Y cómo es eso? Si está el artículo 31. No, déjalo. Vamos a ver cómo es la realidad del mundo. Y acá sí, después le voy a mandar a Eduardo y a la gente del colegio algo del fallo Aubert y del fallo Martín. Fallo Aubert contra Gardón, Corte Suprema de La Pampa, fallo Martín contra Zurich, Corte Suprema de Mendoza. ¿Qué dicen ellos? Aplican a rajatabla las locuras que planteamos nosotros en nuestros libros, pero que tienen fundamento en lo que es la realidad normativa de Argentina. El deber de información. Y acá viene la cuestión. Che, ¿qué pasa cuando hay mora del asegurado? ¿Qué hace la compañía de seguros? Prolijamente hace nada. ¿Cómo nada? Nada. Porque si no tenés siniestro, te va a cobrar la prima porque siempre tuviste vigente el seguro. Pero, plan B, si tenés siniestro, te dicen ¡surprise! La cobertura fue suspendida de manera secreta y automática, por tanto usted no tiene cobertura. ¡Ops! ¿Y que lo hacen sin darse cuenta? No, claro que se dan cuenta. Y acá me hablaban del 1724, en fin, ¿es doloso? Sí, claro. ¿Cómo? Doloso. ¿Por qué es doloso? ¿Es con intención? No, yo tomo la segunda parte del 1724 que fue incorporada en el código. La manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Si la compañía de seguros sabe que estás en mora y no te lo dice, ¿está violando la ley? Sí, claro. ¿Qué parte? El artículo 1100. ¿Y qué dice el 1100 del Código Civil y Comercial? ¿Qué tiene que informar la empresa? Toda circunstancia relevante. Y entonces la Corte Suprema de La Pampa y la Corte Suprema de Mendoza se preguntan cuál soliloquio. Sí, la suspensión de cobertura de un seguro de responsabilidad civil de automotores, en virtud del cual si no le avisás al asegurado, lo dejás que siga manejando tranquilo, atropellando gente, y cuando haya un siniestro no va a tener cobertura ni el asegurado ni la víctima. ¿Será una circunstancia relevante? Y la respuesta es sí, por supuesto. Como consecuencia de ello, como la compañía de seguros violó la obligación legal de informar antes que se produzca el siniestro, amigos, no se le puede aplicar las sanciones pertinentes al asegurado. Por eso recuerden lo que ya adelantamos la otra charla. Tenemos que hacer docentemente a los jueces explicarles cuál es la sanción para las empresas en general y para las compañías de seguros en particular cuando se viola el deber de información. Ustedes recuerdan que la sanción concreta que tenemos en Argentina es cuando una compañía de seguros viola el deber de información. ¿Se acuerdan? Si usted viola el deber de información, ¿qué significa? No hay sanción. Te echás en la cola. ¿Qué planteamos nosotros? Muy sencillo, recordando el fallo Miranda, que ya lo hablamos antes. Concretamente, cuando una empresa en general o una compañía de seguros en particular no cumple con el deber de información, la sanción automática que se aplica es: no se le van a aplicar al asegurado aquellas consecuencias dañosas que surjan del no cumplimiento del deber de información. Va de vuelta. Cuando la compañía, la teoría del fútbol envenenado, exactamente, cuando la compañía de seguros o la empresa en general no cumple con el deber de información, ¿cuál va a ser la sanción automática? Sencillo, no se le van a aplicar al consumidor en general o asegurado en particular las consecuencias perjudiciales del hecho de lo que se le debería haber informado. Volvamos al caso concreto. Si en Aubert contra Gardón se le hubiera informado a Gardón: che, Gardón, estás en mora, hermano, si no me pagás en 15 días te suspendo la cobertura. Si Gardón no pagaba, está bien, se suspende la cobertura por tonto, te avisé y vos no hiciste nada. Pero pudiendo la compañía de seguros avisarlo de manera automática y gratuita, porque eso sale por sistema, costo cero a la compañía de seguros, si no lo hace, ¿cuál es la sanción de la Corte Suprema de La Pampa y de Mendoza? Señor compañía de seguros, no se aplica la mora automática
porque justamente usted tenía la posibilidad de hacerlo y no lo hizo. Y esto que hizo estas cortes tiene un efecto docente, porque ya varios abogados de compañías de seguros me dijeron que, ¿sabes qué? Después de estos fallos, ahora las compañías de seguros donde yo trabajo están empezando a notificar al asegurado cuando incurre en mora. ¡Excelente! ¿Entienden cómo estamos haciendo que se aplique la normativa a la gente común y sencilla? ¿Se comprende? Ya faltan pocos minutos. Amigos, entonces, para ir cerrando con todo esto, ¿qué les quiero plantear? Fíjense que ya no se aplica más la reticencia, no se aplica más la prorrata. La prorrata es la palabra maldita. ¿Qué es la prorrata? Es la proporción entre el valor a riesgo y la suma asegurada. Si yo aseguro mi casa por $100.000 o $1.000.000 y resulta que mi casa vale mucho más, el valor a riesgo es superior a esto, la compañía de seguros hoy podría alegar la prorrata. ¿Qué decimos nosotros? No. ¿Cómo? No. Pues yo le digo, che, mi casa tiene 100 metros cuadrados y te la aseguré por $100.000 y la compañía de seguros sabe que vale 300.000, automáticamente el sistema. ¿Ok? Y no me advierte nada. ¿Podrá luego decir, jajaja, atrás, Satanás, tú has incurrido en prorrata y en infraseguro porque tu suma asegurada es menor al valor de riesgo? No. ¿Por qué? Porque se aplica el artículo 15. Ellos sabían que estaba de esa manera, de forma tal que si no me lo informaste, asesoraste y advertiste, se va a aplicar la teoría que hablamos antes del fruto envenenado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pudiendo avisarlo, no lo hiciste. Cerrando todo esto, y así quedó pendiente de las preguntas, colega. Fíjense cómo el tema de las neurociencias humaniza el derecho. El derecho está hecho en mármol, en pura teoría, que no se aplica al consumidor en particular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A través de la neurociencia, y en especial la inteligencia artificial, que tiene muchas cosas malas, pero tiene otras que son buenísimas, si las sabemos alegar y fundar en tiempo y forma con el juez, vamos a poder mejorar sustancialmente la posición de nuestro cliente en un tribunal. Hecho, amigos. Bueno, muchas gracias. Quedo a disposición de las consultas que tengan. Los que no se hayan dormido, ¿no? Los que se durmieron con los ojos abiertos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Acá me preguntan, ¿queda una clase más? La próxima, terminamos de hacer explotar el mundo, va a ser accidente de tránsito. Las víctimas de accidente de tránsito son consumidores de acuerdo a la normativa vigente. Y esto te va a servir para todos los casos que vos tengas en trámite. ¿Ok? Los dos fallos, uno es Aubert contra Gardón y el otro Martín contra Zurich. Después le voy a mandar algo, incluso un comentario que hice, se lo voy a mandar a la gente del colegio para que se los reenvíe a ustedes. Incluso escribí otro artículo aburridísimo que es la inteligencia artificial aplicada a la ley de seguros y las modificaciones que ello genera. Hoy en día ya vigentes, ¿ok? Así que eso también se lo voy a mandar. ¿Está? ¿Alguna otra consultita? Sí, Francisca, mi artículo de Metaverso y Derecho está publicado en la ley. Sí. Si sufrís insomnio, enseguida te dormís. Acá me hace otra pregunta por privado. Al que le interese el tema de seguros, vamos a hacer un posgrado de seguros en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a partir de agosto. Va a ser por Zoom, así que el que quiera inscribirse ahí va a ser un placer. Tenemos profesores de 10 países distintos, así que va a ser un gusto el que quiera venir. Y si no, se meten en mi LinkedIn, Waldo Sobrino, que ahí también hacemos la publicidad y explicamos todo eso. ¿Tá? Incluso el 24 de mayo, sí, vamos a hacer una charla de neurociencias y derecho en la Facultad de Derecho de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, presencial, el que quiera venir, con dos monstruos como es la doctora Celia Bengarten y el profesor Fernando Gino, uno de los especialistas más grandes de neurociencias. El posgrado, y fíjate, mandame un correíto o metete en mi LinkedIn o en la Facultad de Derecho, en la parte de académica de posgrados, ahí tenés todos los datos.
La charla no es de inteligencia artificial, es de neurociencias la que vamos a dar. Creo que Cecilia tenía una pregunta, pero no sé cómo hacerla. Frente a la reticencia, ¿tendríamos que hablar del deber de información? Sí, claro, Cecilia, para mí la reticencia fue modificada hace poco tiempo, hace 30 años, con la Constitución Nacional. El artículo 42 ordena el deber de información. Y la realidad es que nadie sabe qué tiene que informar a la compañía de seguros para no incurrir en reticencia. ¿Ok? Entonces, como consecuencia de ello, ¿qué hacen los países serios? Te dan un formulario y vos tenés que responder el formulario. Si mentiste el formulario, anda preso, nadie tolera el fraude. Pero si la compañía de seguros no te dice qué quiere saber, ¿cómo vas a hacer vos para contestarle a la compañía de seguros lo que ella quiere saber si nunca te preguntó? Y si encima a eso ahora le suman la inteligencia artificial, si esa información de reticencia estaba en Big Data, ni siquiera se puede hablar de reticencia, ni de prorrata, ni de agravación de riesgo, ni de falta de denuncia, ni de falta de información, porque todo lo que esté en Big Data inmediatamente es conocido por la compañía de seguros. Y ahí sí tienen que alegar la teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Y esto uno se aplica? Son ideas locas mías, Cecilia. Lo tenemos que plantear entre todos nosotros. Así que por eso insisto que tiene que ser demandas docentes. Le tenemos que explicar al juez qué es lo que nosotros planteamos. ¿Ok? Así que en ese sentido es importante. Bueno, ¿alguna otra consulta? Porque acá los amigos del colegio creo que se tienen que retirar. Bien. Bueno, yo les voy a mandar la documentación al doctor Sá, que es el que manda acá, el que organiza todo, y para anotarse en el posgrado se pueden anotar hasta julio, creo, ¿ok? Así que fíjense, está muy interesante, muy divertido. Son los miércoles de 18 a 21. Yo estoy todas las clases, doy una charlita y hay profesores hay muchos, la mayoría son profesores de compañías de seguros. Esa es la parte divertida. Así hacemos el sistema Pimpinela, nos peleamos delante de los asistentes y es interesantísimo, ¿viste? Así que además tenemos asistentes la otra vez teníamos asistentes de Canadá, Estados Unidos, España y profesores de todos los países, Cuba, Costa Rica, Estados Unidos. Así que muy interesante. El que quiera participar, bienvenido lo que sea. ¿Tá? Bueno, amigos, no quiero retrasar a los compañeros acá del colegio público, que ya se tienen que retirar, así que nos encontramos el lunes que viene a las 15 horas y vamos a hablar de víctimas de accidentes de tránsito. ¿Tá? Y vamos a plantear las cosas concretas que te van a servir a ti para plantear que la víctima es un consumidor y vamos a ver también, por supuesto, no solo en la teoría, sino en la práctica, cuáles son las consecuencias concretas, puntuales y específicas que a vos te da el hecho de que la víctima sea considerada un consumidor. ¿De acuerdo, amigos? Hecho. Bárbaro. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Muy amable.